Gracias, Jair, adelante. Bueno, pues mi nombre es Jair López. Vamos a ver aquí un curso de ASP básico, pero pues al ser básico, vamos a ver también conceptos básicos desde lo más básico que se puede. Un poco el entorno de Visual Studio. Hablan por allá. ¿Qué pasó? ¿Ninguno de los cables te detecta de red? Sí, puede ser la laptop. Bueno, seguimos. Después vamos a pasar ya con lo que sería el entorno de ASP, ya lo que serían las páginas web, o los sistemas, o las soluciones como lo llaman. Y después entraríamos ya a conocer lo que es el entorno de Windows Azure, la plataforma que proporciona Microsoft, cómo sería una publicación, tanto en pruebas, como lo llama, como se llama casualmente, después pasar la producción y cómo se puede ver ya en internet. Así es como empezaríamos. Me gustaría conocer su nombre por si tienen alguna duda, no decirles tu compañerito o fulanito, sino decir su nombre básicamente, aunque la verdad soy muy malo para los nombres, pero bueno, digamos que por mera cortesía, ¿no? Empezamos. Guillermo. Iván. Mucho gusto. ¿Perdón? Andros. Julio. Gabriel. Viridiana. ¿No se quiere hacer un poquito más para acá? Es para ver, ok. ¿Mande? Bueno. Es que yo no los escucho. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Bueno. Entonces, si tienen duda, pues, no sé, levanta la mano o algo porque no los escucho. Bueno, les decía aquí, por acaban de llegar, se escucharon la introducción. Pues les digo que básicamente es ASP y conociendo un poco la publicación del entorno de Windows Azure, pero al ser básico, pues vamos a ver desde de empezar a programar, desde empezar a los primeros pasos de programación, el análisis, todo eso de cuestiones. Vamos a ir avanzando poco a poco hasta que ya ustedes puedan subir su aplicación o su pequeña página, por así decirlo, al entorno de Azure, de Microsoft. Pues esperamos a los demás o ya empezamos. Bueno, pues vamos a ver, pues son los conceptos básicos. Mi nombre es Jair López. Mi nombre es Jair López. Jair, como el que canta, pero yo no canto. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Bueno, para empezar me gustaría saber si alguno de ustedes ya tiene experiencia en todo esto, si ya se han metido o realmente están empezando, tienen curiosidad o qué es lo que... ¿Van empezando? Todos son estudiantes, me comenta, ¿verdad? Están estudiando, imagino que ¿qué? Ingeniería, licenciatura o prepa. No todos ingeniería. Bueno, licenciatura o digamos la rama. Bueno, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos. Para empezar, pues, ¿qué es programación, no? ¿Qué es a ese nivel, a ese concepto? Así la programación a grandes rasgos. Pues aquí tengo un concepto que me gustó mucho, que dice que es la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje. Muchas veces, o la mayoría de programadores estándar, por así llamarlos, nos enfocamos a un solo lenguaje. Es decir, no sé, en lo personal yo desarrollo en C#, yo soy C#, eso no me limita con los otros lenguajes, pero la mayoría de nosotros nos casamos tanto con una plataforma y con un lenguaje. Esto muchas veces los maestros en la escuela te dicen que seas a lo mejor el experto en C#, por ejemplo, ¿no? Pero pues también yo les recomiendo que no se encierren a esto, que conozcan un poco más del entorno, que se abran a tanto libres como las tecnologías de Microsoft, todo el .NET, Java, PHP, incluso los lenguajes anteriores, pues los clásicos de la pantalla azul grandototes que se utilizan en puntos de venta, son también muy buenos y son lenguajes muy poderosos. Entonces no se casen con un solo lenguaje, sino experimenten con los demás. Bueno, pero retomando este concepto, dice que es un algoritmo. Ok, entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia no ambigua, es decir, que no va tiene un fin, llega a un determinado, algo específico, y es ordenado, es decir, lleva todos los pasos, como todo lo que tenemos que ser ordenado, lleva un inicio, lleva un fin y una serie de procesos. Debe de seguirse para resolver un problema. ¿Por qué? Porque de aquí surge todo, ¿no? Yo tengo un problema, no sé, soy una empresa X y necesito un punto de venta. Entonces para mí es un problema porque necesito un punto de venta. Entonces me acerco, en este caso muchas veces son consultorías, me acerco a la consultoría y le digo, ¿sabes qué? Yo soy tal empresa y necesito un punto de venta. Entonces de ahí empieza, o ese es el problema del cliente en este caso. Y a final de cuentas, que es un programa, que se le conoce como un software en inglés, es una secuencia de instrucciones que ejecuta la computadora o que le dice a la computadora qué hacer, pues a través de los distintos lenguajes, ¿no? Bueno, vamos con ¿hasta aquí tienen dudas? Bueno, vamos con las fases de la creación de un programa. Esto es bien importante
La mayoría de nosotros cuando empezamos, o cuando empezamos a decir, bueno, voy a programar, casi siempre nos metemos al código, ¿no? Vemos, no sé, se me ocurrió hacer hoy una calculadora, por ejemplo, y luego empiezas a meterte y ves, investigas y ves cómo se hace, porque hay mucha información en internet. Entonces vas y te metes, pero pues cuando salimos a la empresa o cuando ya estamos en el área laboral, pues sí es muy importante que no es así básicamente. Básicamente, si somos desarrolladores, pues sí, nuestro trabajo es desarrollar, es escribir líneas de código y a ver que funcione, y área de calidad se encargará de probar lo que funcione, el tester, y el área me encargará de pasar mis requerimientos. Pero es muy importante que nosotros como desarrolladores al menos conozcamos un poco o a nivel general de todo este desarrollo, para que no también nos quieran decir o darle un poco de análisis del problema. Entonces, por eso, para la creación de un programa, primero es definición del problema. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Posteriormente viene el análisis. Ok, yo ya tengo mi problemática, yo ya tengo lo que voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué son los factores que involucran? Por ejemplo, nosotros lo podemos ver desde este punto de vista. Tengo un punto de venta, o requiero hacer un punto de venta para mi tienda. Ok, pero nosotros vemos un punto de venta. No sabemos más que nada lo que se le llama las reglas del negocio de ese punto de venta. ¿Qué tal si, por ejemplo, él maneja descuentos a clientes especiales? ¿Qué tal si él maneja, no sé, después de ciertas cantidades, lo que se llama del mayorista? Pues ahí es donde entra el análisis del problema. Hay que hacer un análisis a profundidad y determinar todos los puntos para que al desarrollador no le cueste trabajo o tenga digerido ese negocio para cuando empiece a hacer líneas de código. Después viene lo que son los diseños de algoritmos. Esto se usaba, o bueno, en algunas empresas se sigue usando, lo que son los algoritmos y los diagramas de flujo, esas cosas. En la actualidad ya hay mayores o metodologías más ágiles o algunas herramientas que te hacen una construcción más rápida, pero pues digamos, esto es lo básico, no es con lo que todos alguna vez empezamos. Luego ya viene lo que sería la parte del desarrollo, que es la codificación. Nosotros ya tenemos como desarrollo, ya tenemos todos los requerimientos, ya tenemos todo, entonces ya podemos empezar a desarrollar, a tirar línea de código. Luego viene lo que es la previa depuración, que esta parte, cuando un desarrollador empieza a hacer su código, empieza a probarlo, eso se le llama pruebas unitarias. Es decir, ustedes mismos como desarrolladores es el clásico prueba y error, ¿no? Entonces yo hago mi código, pruebo, funciona, lo vuelvo a probar y funciona, y hasta ahí, ¿no? Esta parte se encargaría más el área de los testers, que son los que ya prueban a conciencia el código y cómo se comporta el sistema. Lo que viene estos puntos, la documentación y el mantenimiento, los puse en negritas porque son muy raro o poco común que alguna empresa lo haga, o aparte como es muy tedioso, ¿no? Hacer una documentación. Nosotros como desarrolladores, pues ok, nosotros ya hicimos, ya programamos, entonces el área que se encargue de documentar, pero muchas veces esa área se acerca a nosotros porque pues nosotros somos los que hicimos el código, y saber qué es lo que de alguna manera, cómo nosotros interpretamos lo que el analista el conocimiento que nos transfirió, para nosotros transferírselos a ellos para saber cómo es que llegaría a funcionar o cómo es que lo ideal del sistema, ¿no? Y pues obviamente el mantenimiento, que ok, yo ya tengo un sistema, ya lo liberé, ya está liberado, ya está aprobado, ya se está funcionando, pero falló, tronó aquí, tronó allá, entonces hay que darle seguimiento y mantenimiento a ese sistema. No hay que, como se dice, no hay que hacer un chamaco y dejarlo por ahí, ¿no? Hay que descentralizar un software y después seguir, algunos de los software crecen, pueden seguir creciendo, pueden agregarle nuevos módulos, entonces ahí es donde entra la parte del mantenimiento. Bien, ya entrando un poquito con lo que son los algoritmos, pues nos dice que básicamente se emplea algoritmo para todo, ¿no? Aunque no lo sepamos, aunque no los apliquemos, básicamente toda nuestra vida está basada en algoritmos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una serie de instrucciones, como decía, para seguir la vida. No sé, el hecho de comer, llevar la cuchara, cortar la comida, calentarla, sí tiene que ser ordenada. No podemos salir de la casa sin antes, no sé, despertarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ser, es ordenada y es de nuestra vida. Algunos ejemplos de algoritmos son los manuales de usuario, que nos dicen, ok, por ejemplo la tele, ¿no? Tú para configurarla, el primer paso, pues préndela y configúrala. Una vez que la tienes configurada, no sé, ya puedes sintonizar los canales, y después de eso pues ya empiezan a usar, o ya es lo normal, ¿no? Lo que seguiría. Aquí un ejemplo de un algoritmo es el que venir acá, ¿no? Aquí a Telmex Hub. Es de primera instancia, pues no sé, pues sería despertarse, ¿no? Están acostados, o los que no duermen, pues sería pararse, no sé, lo que estén. Después, ¿qué considerarían que seguiría? Despertarse. También eso tiene que ver con el análisis de cada uno, ¿no? Alguno puede decir, bueno, bañarme, algunos pueden decir, no, está haciendo mucho frío, no me quiero bañar, entonces nada más ven que me arreglo, me enjuago y me voy. O sea, también tiene que ver mucho con el de cada persona.
En este caso yo le puse bañarse, obviamente. Bueno, a mí me gusta salir sin bañarme. Desayunar, en algunos casos también, ¿no? La mayoría de gente no sale de su casa sin desayunar, aunque hay ocasiones que sí. Luego salir de casa, obviamente no podemos tomar el transporte público sin haber salido de casa. Ahora sí, tomar el transporte, los que venimos en transporte, los que vienen en su propio carro, en su propio vehículo, pues obviamente al final de cuentas es un transporte. Luego aquí al final formarse, llegando aquí formarse, que es una cosa muy tediosa. Registrarse allá para que les den como su equipo. Y final de cuentas pues ya estar aquí, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, este es un enfoque personal, esto es mío. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa entre tomar el transporte y formarse? A lo mejor llegué y pedí informes, ¿no? Porque no sé, es la primera vez que vengo. O igual entre registrarse y entrar, pasé al baño, no sé, o sea, ya es un análisis más específico de cada uno de ustedes. No sé si de esto tengan alguna duda, de los algoritmos. Vienen lo que son los diagramas de flujo. Les digo, esto es así básico. Dice, son descripciones gráficas de los algoritmos. Ok, yo ya tengo mi serie de instrucciones, ya lo tengo ordenado, ya me parece bien, ya es lo que yo necesito, es la resolución de mi problema. Entonces voy a hacer un diagrama para no perderme, porque tener una serie de instrucciones en texto, pues muchas veces es tedioso, ¿no? Es así como que, bueno, tengo una lista y ahora ¿qué hago? Entonces para eso se inventaron los diagramas de flujo, para hacer que esa serie de instrucciones se pueda ver de una manera simbólica para saber, ok, si yo estoy aquí, me puedo ir para acá, tengo este camino, tengo esas opciones, estas posibilidades. Entonces, pero eso sí, son usados para representar algoritmos pequeños. ¿Por qué? No sé si ustedes los conozcan. Realmente ahorita vamos a ver un ejemplo, llevan un cierto espacio, requieren cierta cantidad de líneas, por así digamos. Entonces, si ustedes quieren hacer un algoritmo de, no sé, regresamos al ejemplo del punto de venta. Imagínense el negocio del punto de venta sería un algoritmo enorme. Entonces esto se conviene para hacer pequeños, o se hacen pequeños, se distribuyen en pequeños módulos y a final de cuentas se unen para generar uno solo. Esa es la simbología del diagrama de flujo. Tenemos para empezar, bueno, de este lado, quizá, un óvalo o elipse. Ese es el que siempre indica el inicio o el fin de un algoritmo, de un diagrama, de flujo. Luego viene lo que es un rectangulito, ese que está aquí, mi mouse. Ese hace un procedimiento o va a representar una acción que se va a hacer dentro del algoritmo. Por ejemplo, aquí podría ser en el de arriba, ok, es el algoritmo de ir a Telmex Hub, por ejemplo. Y acá abajo sería despertarse. Y aquí, por ejemplo, viene el que sería el rombo de decisión. Ese es un rombo de sí o no, básicamente es un if, es un sí o no. Y bueno, este es básico, ¿no? De simple decisión, que sí, no. Hay los que son de múltiple decisión, que se puede tomar más decisiones entre ellos. Pero ese es el básico, no es el de una decisión, que sí o no. Por ejemplo, sería bañarme, ¿me baño? Sí o no. Entonces, en base a eso, se sigue un camino entre sí y entre no. Y el puntito, que es el conector. Ese puntito es el que me dice, ok, yo tengo un algoritmo que es de irme al Telmex Hub. Ya lo terminé, ya hice mi diagrama, ahora tengo otro que es ya estar dentro del Telmex Hub. ¿Qué voy a hacer? Entonces sería otro diagrama, y para no hacerlo todo corrido, sería separarlo y poner el conector. Aquí hay un ejemplo así básico de un diagrama. Por ejemplo, mi lámpara funciona, si se dan cuenta es un problema, como lo mencionamos. Mi lámpara funciona, dice, no funciona, no sabemos si funciona, vamos a ver. Dice, la lámpara no funciona, perdón. Dice, ¿está enchufada? Sí y no. Es básico, ¿no? Saber si está enchufado porque suele pasar. Si se dan cuenta es uno de decisión simple, dice sí y no. Dice no y sí, es simple. Dice no, ok, entonces hay que enchufarla. Si sí está enchufada, si sí está enchufada, entonces hay que verificar. ¿El foco está quemado? Si sí está quemado, hay que reemplazar el foco. Y si no está quemado, pues entonces quiere decir que a lo mejor la lámpara ya no sirve, ¿no? Es muy básico, por ejemplo, aquí nosotros podríamos ir lo de, ¿está enchufada? No, enchufarla. Regresaríamos a ver si funciona otra vez. Si no funciona, eso sería seguir el otro paso. Bueno, eso sería básicamente así lo básico. Los conceptos básicos, entonces ahí tengan dudas de lo que es lo básico. Ya lo conocían, ya lo conocían todo lo básico. Bueno, empezamos aquí ya con .NET, C# y ASP, ¿no? Un poco, y Windows Azure. Pues yo creo que lo que les interesa a la mayoría. Pero necesitamos saber los lenguajes de programación. Ya los conocen, lo que es el lenguaje máquina, el lenguaje de medio del básico, el de bajo nivel y el de alto nivel. Bueno, pues básicamente el de máquina es el binario, ¿no? Es el 1 y 0, es el que entiende la máquina. Hasta la actualidad no hay de otro y ese va a seguir ahorita. Hasta que a alguien se le ocurre sacar otra cosa, ¿no? El lenguaje de bajo nivel, no sé si conozcan el lenguaje de ensamblador. Es el que es intermedio, se podría decir, entre lo que es la máquina y nosotros. No son instrucciones tan claras, pero tampoco es llegarse al nivel de bits.
y estar escribiendo los unos y los ceros en la computadora, ¿no? Es el lenguaje de bajo nivel. Y el lenguaje de alto nivel, que es el que la mayoría conocen, que es el que se programa, que son las series de instrucciones. Aquí nos dice que usualmente se programa en inglés, eso no sé si lo conozcan por patrones o porque es diseño o por buen programación. La mayoría de programas se tiene que hacer en inglés, pues así lo dicen las reglas y así se tiene que hacer. No, obviamente no es algo que digan, tú lo programas en inglés y se tiene que hacer. Se puede programar en cualquier idioma, obviamente se dice que se programa en inglés por si alguien más necesita tomar tu código, es como digamos un estándar, porque si lo programamos en español y el sistema se va para Estados Unidos, es algo complicado, entonces por eso dice que se tiene que programar de base así en inglés. Bueno, lo que es un compilador, dice que es el proceso de traducir un programa, que es el código fuente, el que es lo que ustedes hacen, las leyes de instrucciones, a el código que la computadora entiende, obviamente analizándolo, que todo esté bien, que todo esté funcionando, que todo esté bajo las reglas que deben de ser, ¿no? Dice, la mayoría de software, que son IDEs, bueno, ahorita vamos a ver qué es un IDE, traen su propio compilador, ellos mismos interpretan el código, lo compilan y lo envían. Ahora sí, ¿qué es un IDE? Es un entorno de desarrollo integrado, así se conoce en inglés, Integrated Development Environment. Es un programa o es una herramienta que a ustedes les proporciona las herramientas para poder hacer su desarrollo. Es decir, es un software para desarrollar software, ¿no? En así palabras banales. No sé, ¿ustedes conocen algún entorno de desarrollo? Aparte de, no sé, ¿conocen alguno? Así con esa característica que les digo. ¿No conocen ninguno? Entonces son programas que sirven en cualquier lenguaje, ¿no? No sé si alguien conozca GeneXus, ¿no? GeneXus es un IDE, un entorno de desarrollo que es, digamos, universal, por así decirlo. Él te permite desarrollar en varios lenguajes, pero tienes que buscar su compilador. Ahorita vamos a ver más adelante. Las herramientas con las que se compone un IDE es un editor de texto así tal cual plano, como un blog de notas, por ejemplo. Ajá. Cuenta con uno de esos. Cuenta con su propio compilador, de acuerdo al lenguaje que ustedes estén requiriendo. Por ejemplo, C# necesita un compilador para la máquina virtual de .NET, ¿no? De Microsoft. Entonces cuenta con su editor, cuenta con un compilador. Necesita un intérprete, que es el que va a realizar la emulación, por así decirlo, del software, del programa, para que lo mande a la computadora que es la final. Un depurador, que es el que va a decir, bueno, ok, de este código está correcto, tienes 30 errores, tienes esto y esto, y te arroja los errores, ¿no? En una lista. Obviamente todo esto es muy transparente y todo esto se va integrando, y conforme lo vayas tú utilizando poco a poco te vas dando cuenta de cómo son las herramientas. La mayoría de IDEs o entornos de desarrollo integrado son muy ordenados y traen claramente lo que es y para lo que sirve, ¿no? No hay pierde en esa parte. Aquí tenemos un ejemplo que es el que nosotros vamos a utilizar, Microsoft Visual Studio. ¿Ustedes lo conocen? Este es el entorno de desarrollo de Microsoft bajo su plataforma de .NET. Este es el que él utiliza. Se dan cuenta, pues como ya me dicen que lo conocen, pues contiene todos los elementos que ya vimos: el editor de texto, el compilador, el intérprete, el que convierte el código. Es el que nosotros vamos a ocupar ahorita. Vamos a ver un poco de Microsoft, ¿no? Ya que entramos a su plataforma. Bueno, .NET aquí lo manejan, este concepto lo saqué del mismo Microsoft. Dice que .NET es una respuesta de Microsoft al Java de Oracle, pero no sé si conozcan la verdadera historia, ¿no? O sea, digamos que primero surgió Java, Microsoft dijo no me puedo quedar atrás, y como siempre adquirió un poco del código de Java, nadie sabe cómo, y creó su propio lenguaje. Digo, a final de cuentas, .NET sí ya se ha separado un poco de lo que es de Java con lo nuevo que creó, pero sí siempre, básicamente el que sabe Java sabe .NET. Solamente es obviamente como cualquier lenguaje cambiar algunas reglas, algunas palabras reservadas, algunas formas de hacer las cosas, pero básicamente son hermanitos, por así decirlo, padre e hijo, ¿no? Dice, ofrece una manera rápida y económica. Bueno, eso de económico es entre comillas, porque realmente la licencia de Visual Studio es un poco cara, y más si compran, bueno, hay ediciones de Visual Studio, ¿no? Lo que es la Express, que es gratuita, lo que es la profesional y la de Team, ¿no? La del Team Foundation es la que sirve para programar en una serie de equipo. Tienes un servidor central y los equipos programan los módulos separados. Es un poco cara la licencia de Visual Studio, pero digamos que comprando la licencia de Visual Studio y todo lo que se puede desarrollar, pues sí, haciendo cuentas sí es un poco, estandariza, ¿no? Digamos, tampoco es tan barata. Dice, el programa desarrolla o no llama software, no llama así programas tal cual a lo que tú desarrollas, se le llama soluciones. Así es como Microsoft lo determinó y dijo, son soluciones.
Bueno, vamos a empezar ya con lo que creo que les interesa. No sé si tengan Visual Studio. ¿Alguien ahí tenga Visual Studio? ¿Nadie tiene Visual Studio? ¿Todos tienen Visual Studio? Bueno, los que puedan, pues a ver si pueden seguir. Pues lo que no, pues hay que poner atención aquí al código, ¿no? Bueno, pues básicamente les comentaba, este ya es Visual Studio aquí ya en su mayor esplendor. Yo tengo aquí, cuento con la versión profesional. Es la versión que yo tengo. Hay ya versiones en idiomas, la verdad. Yo he probado el español en inglés, pero el español no me convenció mucho. No es por discriminar la lengua, pero como que ya cuando intentas pasarte del español al inglés, hay muchas cosas que no son la traducción tal cual. Entonces ya te cuesta mucho trabajo como que cambiarte de idiomas. Por eso yo recomiendo siempre la versión de inglés, ¿no? Es la que siempre recomiendo. Si se dan cuenta, pues al iniciarlo, nos da aquí una barra de lo que serían las recomendaciones, las guías y lo que hay nuevo, ¿no? Esto es básicamente como una ayuda del Visual Studio, esta parte de aquí, para decirte, ok, eres nuevo, entonces yo te puedo ayudar, ¿no? Aquí dice una guía de dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo nuevo en Visual Studio 2010? ¿Por qué? Porque hay Visual Studio 2008, hay Visual Studio 2005, ¿no? Son versiones anteriores. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo puedes crear una aplicación? ¿Cómo puedes agregarle cosas al programa de Visual Studio? Aquí es la consola de ayuda, por así decirlo. Aquí nos manda tres elementos, que es conectar al servidor de equipo, por así decirlo. Este es cuando nosotros tenemos una aplicación que se va a trabajar, que es grande, digamos, que es robusta, y se va a trabajar en varios puntos. Digamos, yo estoy en México, pero mi equipo se encuentra en Argentina, por ejemplo. Entonces ya no hay que estar pasándose el código o hacer transferencia de código, ¿no? Simple y sencillamente se monta un servidor, el Visual Studio proporciona esa herramienta, se monta un servidor, se instala en él el Visual Studio y ya los puntos pueden acceder a ese código sin que ellos lo tengan que llevar. Es decir, el código lo bajan, lo ejecutan, lo prueban, lo modifican y suben al servidor sus cambios. El servidor es el que se encarga de administrar este código. Él tiene el código, realmente las máquinas tienen una copia del código original y es con el que ellos trabajan. Bueno, aquí viene lo que es nuevo proyecto y abrir un proyecto. Obviamente cuenta con sus barras de menús acá arriba, barras de herramientas que todos los programas lo traen, más los de Microsoft, digamos. Tiene aquí sus demás barras de herramientas. Las básicas están aquí arriba, y acá al lado están las que serían ya personalizadas de cada usuario, ¿no? Digamos, tú puedes poner aquí las barras de herramientas que más te acomoden como te acomodes en el trabajo. Visual Studio proporciona, o no nada más es para desarrolladores, proporciona también herramientas para tester, para análisis, o sea, proporciona muchas herramientas Visual Studio en su entorno. Entonces, cada uno de ellos pues necesita ver sus propias herramientas, ¿no? Un tester no le interesa ver la barra de herramientas de código, por ejemplo. No le interesaría ver eso, porque realmente lo que tiene que ver es cómo hacer las pruebas, en dónde ocurrieron este tipo de errores. Entonces, esas barras son configurables. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es dar un nuevo proyecto. Si se dan cuenta, aquí nos coloca una ventana de opciones donde nos pregunta, ok, tú cuando me instalaste me dijiste que instalara todas estas opciones, ¿no? Porque nosotros instalamos el Visual Studio, nos pregunta qué es como todo programa, nos pregunta, tengo estos componentes, ¿qué es lo que quieres instalar? En este caso yo tengo instalado Visual Basic, Visual C# y Visual C++, ¿no? Y aquí nos ponen las herramientas, ok, yo de Visual C# tengo todas estas opciones. Tengo para hacer aplicaciones de Windows, tengo aplicaciones de web, que es ASP básicamente, sus distintos modelos. Tengo para hacer aplicaciones para Office, algunos add-ons para Office, o sea, plugins que se agregan al Office que ustedes puedan hacer. Tengo opciones de hacer para la nube, servicios para la nube, en este caso la nube de Microsoft, que se llama Azure. Tengo para hacer reportes, el clásico Crystal Report, que es el que, se puede decir que es el hermanito, el que se lleva mucho con Microsoft, el Crystal Report. Tengo lo que es SharePoint, una integración con SharePoint. Tengo lo que es Silverlight, no sé si conozcan Silverlight, que es la nueva plataforma. Tengo para hacer el test, pero se dan cuenta en Test Project solamente tengo lo básico, que es lo que te instala a nivel general, no tengo más herramientas. Tengo un poco de Windows Communication Foundation, que es la plataforma de Microsoft para hacer sus servicios en la actualidad. Y tengo un poco de Workflow, eso es lo que él tiene, ¿no? En este caso de Visual C#. En este caso nosotros vamos a ver, para empezar, una aplicación de Windows, una aplicación de consola. Y nos pregunta, ok, aquí la tenemos seleccionada y nos dice, ¿cuál es el nombre que tú le vas a dar? Ese nombre es muy importante, que ustedes le pongan un nombre. Si van a hacer pruebas, obviamente no importa el nombre que le pongan. Pero si ya están ustedes en un desarrollo real, en algo que quieren probar que tal vez sea real, les recomiendo que le pongan un nombre
que sea bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque es el nombre que va a agarrar el sistema y va a decir, ok, es el nombre que va a tener tu sistema. Cuando ustedes hagan el ejecutable o creen el ejecutable, es el nombre que va a agarrar de primera instancia. Entonces, no se les ocurra, si están haciendo pruebas, pónganle mi prueba o lo que quieran, ¿no? Pero ya cuando sea un desarrollo más real, ya pónganle lo que lleva el nombre realmente. Aquí, por ejemplo, vamos a poner mi aplicación, ¿no? Aquí nos dice la ruta que nosotros queramos ponerlo. Por defecto, Visual Studio, cuando lo instalamos, en mis documentos nos crea una carpeta que se llama Visual Studio, y de acuerdo a la versión, ¿no? 2010, 2008, el que tengamos, nos crea una carpeta Projects, y ahí nos va a poner, nos crea, de este lado tenemos nosotros dos opciones, que es crear un directorio para la solución. Si nosotros tenemos activada esa casilla, nos va a crear una carpeta que nos va a llevar, por ejemplo, mi aplicación, nos crea esa carpeta y ahí va a agregar los archivos que nosotros creemos en esta aplicación. Si nosotros quitamos esto, nos va a colocar directamente sobre la carpeta de Visual Studio todos los archivos que nosotros ocupemos. Entonces, si tenemos 30 y no los tenemos agregados ahí, se va a hacer un verdadero desbarajuste entre clases y objetos y todo este tipo de cuestiones. Entonces le damos OK, ¿no? Aquí hace sus cargas de la aplicación. Eso sí, Visual Studio es un poco tardado, es un poco lento porque carga varios componentes, entonces sí es un poco lento. ¿Ya ven que se tardó? Ahí está. Entonces esto es lo que nos muestra ya nuestra primera pantalla de Visual Studio. Lo que si se dan cuenta, esto es lo que les comentaba, es un editor de texto tal cual, o sea, nosotros aquí podemos escribir lo que se nos antoje, ¿no? Y es un editor de texto. Simple y sencillamente es eso, no nos va a dar más. Sí nos proporciona herramientas, Visual Studio como tal, para nosotros tener el código ordenado, para que nos marca con colorcitos los que se tengan que marcar. Por ejemplo, el nombre de la clase nos pone con este azulito un poco más claro, ¿no? Entonces sí nos ayuda, o sí nos proporciona esa ayuda que requerimos muchas veces para tener ordenado el código. Sí la proporciona Visual Studio. Todas estas opciones de colores, el tipo de fuente, el tamaño, se pueden configurar, son configurables dentro del Visual Studio. Es decir, ustedes dicen, yo trabajo 8 horas, me molesta el color blanco, entonces yo lo puedo cambiar a negro y ponerle las letras blancas, ¿no? O sea, todo esto es configurable dentro del Visual Studio. Entonces, aquí nosotros tenemos, si se dan cuenta, no sé si alguno de ustedes ya tenga conocimientos, nociones de lo que es la programación, lo que es un namespace. ¿Saben lo que es un namespace? Un espacio de nombres. Es el que nosotros le vamos, eso es por lo que les decía, aquí se dan cuenta cómo se llama. Se llama mi aplicación. Es el nombre que yo le puse cuando empezamos a crearlo. Por eso les decía que es muy importante, porque ustedes le ponen otro nombre y posteriormente le quieren hacer ese cambio, sí lo hace Visual Studio, pero muchas veces cuando ya tienen un desarrollo muy avanzado, se empieza a crear confusión entre él mismo y la verdad es un desastre después cambiarle el nombre o poner otro tipo de cuestiones ya en esto mismo. Luego nos dice lo que es una clase. La clase nos dice que es program, ¿no? Así es como se llama, eso es a nivel general. Siempre cuando van a crear, de este lado, bueno, aquí de este lado de mi barra de herramientas, tengo yo lo que se llama Solution Explorer, ¿no? No sé si lo ven, está. Esa es una herramienta que yo saqué de ver, Toolbars. Aquí están todas las barras de herramientas que Visual Studio nos puede proporcionar. Es como, básicamente es como un Office, ¿no? Nosotros vemos en ver barra de herramientas, aquí están todas las barras de herramientas que nosotros tenemos. Aquí no sé, ustedes pueden ocupar alguna, el XML Editor, el HTML, o sea, hay muchas barras de herramientas realmente, pero pues las básicas, que yo considero que sean básicas, es el Solution Explorer, ¿no? Es el explorador que nos proporciona para saber en dónde están nuestras clases, qué es lo que nosotros tenemos y en dónde está. Básicamente es eso, que es esta ventanita que nosotros tenemos. Se dan cuenta con ventanas flotantes, ¿no? Lo que es que yo lo puedo dejar aquí o lo puedo dejar anclado. Lo que es bajo la nueva tecnología de Microsoft, ¿no? Que todo lo hizo con Presentation Foundation, entonces todo básicamente se puede editar y todo básicamente se puede mover, todo básicamente se puede cambiar. Se dan cuenta, aquí me creó una clase que se llama Program, así tal cual se llama, porque es la que siempre Visual Studio por defecto les va a colocar, siempre para empezar en algo, digamos, para tener un don de arrancar la aplicación. Obviamente esa ustedes la pueden eliminar. Aquí si le damos otro clic derecho, aquí nosotros podemos abrirla así tal cual, te la va a abrir del lado izquierdo aquí en el contenedor. Abrirla esto es como un explorador de Windows, de cualquiera. La puedes abrir no sé, con un editor, con otro editor de texto, por ejemplo. La puedes abrir ahorita la vamos a abrir. Tienes también ver su código,
Esto es más que nada porque hay varias aplicaciones o varias formas donde nosotros tenemos separado, entonces podemos ver el código o la vista, lo que sería el que le vas a mostrar al usuario. Bueno, entre otras cosas que no quiero confundirlos. El básico cortar, copiar y eliminar de Microsoft, en cualquiera de sus aplicaciones la vas a encontrar. Un renombrar. Aquí nosotros podemos renombrar las clases directamente, pero si nosotros la renombramos de aquí, sería cambiar el nombre del archivo, únicamente el nombre del archivo. No cambiaría el nombre de acá, a menos que el mismo Visual Studio les proporcione la herramienta. Por ejemplo, aquí ya me está preguntando, yo lo cambié a programa. Me dice, ok, tu archivo programa ha cambiado, pero el nombre que nosotros tenemos aquí arriba sigue siendo el mismo. Te pregunta, si deseas cambiarlo, entonces nosotros le damos que si se dan cuenta ya cambió aquí. Esto les digo, no siempre pasa. La verdad, Visual Studio no siempre es tan inteligente, digamos, para interpretar lo que tú estás haciendo. Entonces, muchas veces sí es recomendable que si ustedes van a cambiar de archivo o cualquier cosa, la mayoría de veces, no sé, elimino, si ya tengo mi código, elimino, creo un nuevo y pego el código, ¿no? Digamos, para no estar confundiéndonos. Pues no sé, ¿hasta aquí tienen dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Ya? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, como les decía, pues aquí está nuestra barra de herramientas. También todo lo que tengamos aquí dentro del archivo lo tenemos acá arriba. Lo que es guardar todos los archivos, cortar, copiar, eliminar, deshacer. Incluso tenemos un deshacer, por si nos llegáramos a equivocar, el clásico control Z, ¿no? Va para atrás todo y vamos. Y tenemos, si se dan cuenta, un botoncito de play. Ese botoncito de play es el que nosotros debemos de darle para cuando vamos a hacer las pruebas de nuestro sistema, vamos a compilar. Ok, yo ya hice algo, voy a compilarlo. Ahorita, por ejemplo, vamos a hacerlo así con nuestro programa en blanco. Nosotros le damos aquí, ejecutar, en este caso ejecutar. Se dan cuenta, arrojó una pantalla, en este caso. No se vio, fue muy rápido, porque no tenemos instrucciones en nuestro código. No le hemos dicho nada más que cree una clase y que inicie, ¿no? No le hemos dicho realmente nada, así que diga hazlo. Entonces, realmente lo que hace es compila, interpreta, lanza el programa, pero como no tiene instrucciones, se regresa porque termina. Esto es porque lo estamos haciendo en Visual Studio. Si ya fuera un programa ya instalado, pues obviamente se muere el programa, ¿no? Ya sale el programa, se acaba el programa. Ese es nuestro menú, bueno, vamos a empezar ya. Ese es nuestro evento principal, nuestro main, nuestro método principal, con el que una aplicación de consola. Bueno, ¿qué es una aplicación de consola para empezar? Es una aplicación que nos arroja, básicamente se usa para probar, en la actualidad para hacer pruebas de lo que vas a hacer el código posteriormente. ¿Por qué? Porque realmente en la actualidad ya no hay muchos sistemas que sean en consola, solamente, como les recuerdo, puntos de venta. Son programas así grandotes que requieren una pantalla negra. La consola, no sé si la conozcan, es algo como esto. Eso es lo que se llama la consola. Lo que antes se conocía como el 2, por ejemplo, que traía XP todavía para atrás, el MS2. Eso es la consola. Un programa de consola obviamente es un programa, algo que se desarrolla para esta parte. Lo que sería, por ejemplo, un clásico One son 2 más 2, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que sería una de consola. Entonces, aquí nosotros vamos a crear un programa de consola, no sé, el clásico Hola Mundo. Visual Studio nos proporciona las herramientas. Esto se llama... Bueno, estas son las herramientas. Se me fue el nombre, la verdad. Son herramientas que nos proporciona Visual Studio, que nos dice, ok, tú vas a empezar a escribir, pero yo te voy a dar consejos de lo que puedes escribir de acuerdo a lo que vayas requiriendo. Por ejemplo, yo le pongo una A, me va a decir, ok, de todo lo que tú tienes agregado, de A tengo todos estos elementos, ¿no? De B, por ejemplo, tengo todos estos elementos. Esa es una herramienta que Visual Studio nos proporciona. No todos lo traen, igual no con todos los lenguajes se puede hacer. Es específicamente con los que Visual Studio trae configurado. Aquí, por ejemplo, nos dice, ok, ¿tú qué vas a hacer? Entonces nosotros, aquí, por ejemplo, yo le escribí console y Visual Studio me está diciendo, ok, tal vez lo que tú requieras es console, es la palabra console. Entonces, ok, yo sí la requiero, le ponemos un punto, ¿no? Entonces, este es el consejo que Visual Studio me está dando. Dice, ok, tú lo requieres. La verdad, muchas veces, sí es una herramienta muy poderosa, esto es muy bueno, la verdad. Pero muchas veces nos vuelve como que más flojos, ¿no? Porque dices, bueno, Visual Studio me está diciendo y yo no me lo tengo que aprender. Yo solamente lo saco y ya sé que Visual Studio me lo va a decir. Pero pues bueno, es una herramienta que Visual Studio nos está dando y tampoco podemos desaprovecharla, ¿no? Es algo bueno que está dando Visual Studio. Aquí nosotros vamos a empezar
hacer ya es la programación. Lo que sería entrar ya de lleno a la programación. Aquí les vuelvo a repetir. Nos vuelve aquí un principal, un método principal. Visual Studio nos dice, ok, aquí está mi método principal. No sé si conozcan los métodos. ¿Nadie conozcan lo que son los métodos? ¿Nadie? ¿Nadie conoce lo que son los métodos? Bueno, esto es un método, ¿no? ¿Por qué es un método? Porque es el que básicamente es lo que nosotros necesitamos para empezar a desarrollar el software. Es decir, el método es como pasarle los parámetros o decirle, es como las instrucciones, decirle lo que nosotros vamos a hacer. Son los métodos, los que se conocen en Visual Studio como, aquí está, ¿no? Mi método se llama main. ¿Qué tipo de retorno tiene? ¿Conocen los tipos de datos? Vamos a ver los tipos de datos acá más adelante. No, por Dios, no se va para acá. Es sensible a mayúsculas, ¿verdad? ¿Mande? Es sensible a mayúsculas. Sí, Visual Studio es sensible a mayúsculas y minúsculas. Sí, digo, bueno, de antemano, por ejemplo, aquí nosotros podemos poner console. Mira, si nosotros te acuerdas, te fijas aquí, nosotros pusimos la palabra con minúsculas y no nos la reconoce Visual Studio. O sea, sí es sensible, obviamente como todos los lenguajes de programación, sí es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Bueno, aquí nosotros para ya no hacer todo el recorrido. Bueno, nuestro método se compone por el nombre del método que va a llevar. Este método se llama main, que es el principal. Se compone por el tipo de retorno que va a dar. El tipo de retorno quiere decir qué va a arrojar o qué va a regresar este método. La palabra reservada void del lenguaje significa que no va a regresar o que no tiene un retorno en específico. El tipo de retorno tiene que ver la mayoría de ocasiones con los tipos de datos. Aquí nos vamos a meter con otra cosa, con los tipos de datos. Esos nosotros son los tipos de datos básicos, así los básicos que debemos de conocer. Lo que sería un entero, un número entero, así tal cual el 10, el 5, el 20, números enteros. Es el que nosotros debemos de conocer. El tipo flotante o float, que es la palabra reservada float para C#, que son los números que llevan punto decimal. Es decir, 2.3, 4.1, no sé, cualquier número. El tipo char, que es un carácter, viene de esa palabra que es carácter, que es solamente una letra, una A, una B, una C, cualquier letra. Un tipo booleano, que es un verdadero o un falso. Y un tipo string, que es un tipo cadena. El tipo string es el que nosotros podemos ponerle un párrafo, un texto completo, lo que queramos. Esos son los tipos de datos así básicos que tiene Visual Studio. Digo básicos porque hay más, ¿no? Hay otros que son más avanzados, pero no, la verdad no lo podemos ver ahorita en básico para hacernos bolas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de retorno que tiene el método. Void quiere decir que no necesariamente, no tiene un tipo de retorno, no va a regresar nada. Y los argumentos que va a llevar adentro. Argumentos se le llama a los elementos que tú le vas a pasar al método. Por ejemplo, ¿qué tipo de argumentos? Aquí le estamos diciendo que le vamos a pasar un string. String, como ya vimos, es una cadena. Entonces, y que lo vamos a llamar nosotros args. Eso es lo que está diciendo este método. Que bueno, eso es lo que lleva los argumentos dentro de los métodos. Nosotros aquí podemos también configurar. En este caso podemos aquí nosotros hacer nuestro tipo, por ejemplo, un método que regrese un entero, ¿no? Y que se llame regresa entero, por ejemplo. Aquí nosotros podemos decirle, ok, yo requiero que para que te regrese un entero, a lo mejor me pases una cadena, ¿no? Y yo te la voy a convertir, te la voy a regresar. Entonces, aquí lo que requiero yo es que me pases una cadena, un string, así tal cual. Y yo le pongo un nombre, el que se me ocurra, por ejemplo, cadena. Lleva las dos llaves, eso siempre es de ley. Lo que abras, tienes que cerrarlo, ¿no? Aquí, perdón, me faltó la palabra. No, ahí lleva. Y si se dan cuenta, aquí está, me remarcó esto con rojo. Eso es como la mayoría de programas de Microsoft. El de rojo siempre es error, ¿no? En el Word, en el que sea rojo siempre es error. Aquí exactamente es lo mismo. Te pongo un rojo, es un error. Entonces, nosotros ponemos el mouse sobre donde está poniendo el rojo y nos manda lo que es el error, lo que sería la cadena de error. En este caso, como el mío es en inglés, pues me regresa el error en inglés, ¿no? Nos dice que no todo el código o no todas las líneas regresan algo. Esto es porque nosotros le estamos diciendo, ok, yo voy a tener un retorno de tipo entero. Entonces yo necesito decirle a mi método, que eso es un método, que voy a regresar un entero. ¿Ok? Por eso es el error que me está diciendo. Muchas veces todos los errores no se corrigen al principio o no se corrigen de primera instancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo podría decirle, pues ahorita no me interesa porque no tengo nada, ¿no? Entonces me voy a esperar a que yo tenga una operación para saber qué es lo que voy a regresar.
Muy importante, para regresar se usa la palabra reservada return, así tal cual, que es regresar, ¿no? Es el que vas a decir, yo ya regreso mi método, es hasta donde va a llegar mi método, y de ahí para adelante lo que sigue ya no lo va a leer, ¿no? Porque ya lo estoy diciendo, regrésalo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros regresaríamos un 5, ¿no? Por ejemplo, que es un número entero. Y se dan cuenta, el número desaparece. Todas las instrucciones que se hagan en Visual Studio necesitan terminar con un punto y coma. Eso sí es bien importante. Si ustedes no colocan el punto y coma, se les marca error, ¿no? Obviamente aquí me está marcando el errorcito. Bueno, aquí no se ve, ¿no? Por el espacio. Pero todas las instrucciones deben de terminar con punto y coma. Entonces es bien importante, no se olvide punto y coma porque puede fallar. Entonces, ¿tienen dudas de lo que es un método? ¿Perdón? Mira, el main, por ser una aplicación de consola y por ser el primer método, lo que tú tienes que hacer es, cuando ejecutas el programa, tienes que pasarle el nombre del programa, espacio y los argumentos, los parámetros, por ser únicamente una aplicación de consola y main. Se me ocurre, por ejemplo, cuando tú haces un ipconfig de Windows. ipconfig es un programa o un comando que tiene la consola, pero tú le pasas, bueno, al ipconfig no, el ping, por ejemplo. Al ping, tú adelante le pasas la IP a la que quieres hacer el ping. Esos son los argumentos que tú le pasarías a un programa de consola que no los requiere, digamos, en un ambiente gráfico. Así es como tú le pasarías a un programa de consola los argumentos. En este caso, en Visual Studio, tendrías que configurárselos desde antes para pasárselos en donde estás creando la aplicación. Si tú lo quieres probar ya cuando lo sacas, tendrías que a lo mejor irte a la consola, esta que proporciona el mismo sistema, y decirle, ok, yo voy a ejecutar mi aplicación.exe, espacio, aquí va mi parámetro. Así es como tendrías que pasárselo, así, que es básicamente lo que sería el ping, ¿no? Tú dirías ping, espacio, y aquí lo vas a hacer. Así es como le pasarías los parámetros al main, únicamente, exclusivamente al main de una aplicación de consola, ¿no? Porque las aplicaciones que ya son más adelante ya se pasan de otra manera. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Voy a tomar agüita. Está difícil esto. Soy patrocinador de Bonafont, no es cierto. Bueno, vamos aquí a poner ya, ¿no? Todo lo que quieran hacer dentro de la aplicación de consola, tanto que sea como yo arrojarle mensajes al usuario, como yo recibirlos, Visual Studio tiene una clase, o .NET o el framework de .NET tiene una clase que se llama console. Esta clase es la que representa la consola tal cual, el objeto consola tal cual, y que yo puedo hacer operaciones sobre ella. ¿Se dan cuenta? Yo al darle un punto, bueno, aquí para acceder a las clases de Visual Studio necesito el nombre de la clase, saber cuál es el nombre de la clase, colocarle un punto y después vendrán los métodos o lo que yo puedo realizar con esa clase. Aquí, por ejemplo, mi clase se llama console, ¿no? Entonces, si yo le coloco un punto, se dan cuenta, me da todas las opciones que yo tengo con esa clase. Todo lo que esa clase me proporciona o lo que yo puedo hacer, que es leer un carácter, leer una línea completa, que es básicamente fijar un error, o sea, todo lo que yo puedo hacer dentro de la consola, aquí me lo dice. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es un write. ¿Cuál es la diferencia entre un write, y se dan cuenta, un write y un write line? Que el write me puede escribir caracteres así en la pantalla. Por ejemplo, que me escriba hola, yo se lo puedo dar separado, ¿no? H-O-L-A. Y el write line me crea un salto de línea al final. Es decir, yo le escribo hola y mi nombre, ¿no? Entonces me va a escribir hola, me va a hacer todo el salto de línea y abajo me va a colocar la otra línea que yo le esté dando. Esa es la diferencia entre write y write line. Aquí, por ejemplo, los métodos, les vuelvo a hacer hincapié, necesitan parámetros o necesitan, entonces no sé, aquí estoy poniendo write y se dan cuenta, abro un paréntesis que estoy diciendo que es un método y aquí me está pidiendo el Visual Studio, me dice, ok, yo ya reconocí ese método, yo ya sé lo que hace, yo ya sé dónde va y te está pidiendo aquí, te está diciendo, ok, te voy a dar ayuda, te voy a dar consejos de lo que sigue. Entonces aquí te dice, yo al write puedo recibir un valor, aquí me dice un valor booleano, que es lo que ya vimos, entre otras cuestiones, ¿no? Lo que puede recibir un carácter, o sea, son lo que puede recibir el método. Aquí en específico nosotros le vamos a pasar una cadena. Todas las cadenas, regresando aquí a los tipos de dato, el tipo de dato entero es tal cual, ¿no? Un 5, por ejemplo, así tal cual se escribe. Un tipo flotante es un 5.2, por ejemplo, así tal cual, 5.2. Pero un carácter lleva lo que sería la comilla simple. Se debe escribir entre comillas simple. Sería, por ejemplo, la letra A.
a eso es un carácter y debe de ir en Visual Studio con comilla simple. Aquí por ejemplo estoy poniendo comilla simple y estoy poniendo la A. Eso es un carácter. Si yo le intento un char, una variable char, si yo le intento poner más caracteres, el mismo Visual Studio me va a arrojar un error, porque me va a decir que hay más caracteres de los que esperaba. Y por ejemplo regresamos a booleano. Un booleano es solamente la palabra reservada true o false, así tal cual. Son las dos palabras que lleva, los dos valores que puede tomar un booleano, digamos. No puedes pasarle un número, no puedes pasarle una cadena, tiene que ser true o false. Y pues obviamente el string es una cadena, y por ser cadena va entre la comilla que comúnmente conocemos, que sería la doble. Aquí lleva, ¿no? Así es como nosotros tenemos o debemos colocar esos datos en el Visual Studio. Entonces, aquí por ejemplo yo le voy a pasar una cadena, entonces va entre mis comillas dobles, ¿no? Y decirle por ejemplo, hola, mundo. Mundo. Ok, cierro en mi método, es el final del método, entonces pongo mi paréntesis y escribo mi punto y coma. Como les vuelvo a repetir, todo en Visual Studio, toda la finalización de línea lleva el punto y coma, ¿no? Entonces aquí está ya mi punto y coma. Entonces se dan cuenta, no me marcó errores. Entonces ya no hay errores. Entonces yo lo corro, le doy en mi flechita, en mi play, el carácter de play, corre, no sé si lo vieron, lo alcanzaron a ver, es muy rápido realmente, pero ya lo ejecutó, ya lo compiló, ya lo interpretó, ya lo convirtió en código máquina y ya se ejecutó el programa y ya se fue, ¿ok? Lamentablemente pues hacer una aplicación de consola es muy rápido el proceso y no se ve. Entonces, para eso la mayoría de ocasiones se recomienda, cuando vas a hacer así pruebas, por ejemplo, volvemos a nuestra clase de consola y le decimos, voy a leer un read, voy a leer y abro mi método. Se dan cuenta, este método no espera nada, no recibe nada, solamente y simplemente va a leer. Entonces yo cierro mi paréntesis, pongo mi punto y coma. Entonces ahora le doy ejecutar y se dan cuenta, ya se detuvo. ¿Y dónde está el prompt? ¿Dónde está el símbolo? Está al lado del hola mundo. Esto es porque como no le dimos el carácter write, el método write, va a seguir ahí, lo que se seguiría escribiendo sería ahí. Si nosotros lo hubiéramos, ahorita probamos con el write-line. Pero se dan cuenta, ya hizo una pausa, porque nosotros le dimos que esperara aquí a que leyera. Va a leer algo. ¿Qué? No sabemos, ¿no? Va a leer, simplemente va a leer. Nosotros al apretar cualquier tecla, por ejemplo la P, sigue el proceso porque va a leer. Está leyendo el Visual Studio. Se dan cuenta, lee lo que yo le estoy escribiendo. Nosotros no tenemos ningún proceso, no hicimos nada, pero está leyendo. No le importa qué está leyendo un entero, está leyendo lo que sea. Está leyendo, ¿ok? Y se dan cuenta, ese es para leer. Ahora vamos a probar, si gustan, el write-line, que es para ver qué es lo que hace. Otra vez, lo escribimos, vemos que no hay errores, pues le damos a ejecutar. ¿Se dan cuenta ahora dónde está el prompt? O la rayita abajo, está debajo. ¿Por qué? Porque ya me hizo un salto de línea de lo que yo estaba escribiendo. Entonces ya aquí yo puedo seguir escribiendo lo que necesite. En este caso, no sé, por ejemplo, podría ser un teclea tu nombre, ¿no? Por ejemplo. Ahora, dentro de la clase también console, hay distintos reads también de leer. Leer, simple y sencillamente leer una tecla, cualquier tecla, o leer una línea, también tal cual. Vamos a probar, por ejemplo, leer un carácter, ¿no? Bueno, una tecla. ¿Se dan cuenta? Al oprimir una tecla, ¿qué es lo que pasó? Se cierra nuestra aplicación, ¿no? Yo le doy a ejecutar, ejecuta, da mi salto de línea, tiene el prompt. Yo le aprieto una letra y se termina. ¿Por qué? Porque aquí específicamente yo le estoy diciendo a mi Visual Studio, a mi lenguaje, que estoy esperando un carácter. Solamente un carácter, una tecla, la que sea. Puede ser F1, puede ser suprimir, por ejemplo, pero va a cerrar mi aplicación. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que espere una tecla. Entonces, por ejemplo, si quieren esperar, por ejemplo, una respuesta, por ejemplo, aquí vamos a ver. Vamos a escribir, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces vamos a esperar que el Visual Studio lea. Vemos que no hay errores y ahí está, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Por ejemplo, yo le puedo poner Jair López. Ahí está, ¿no? Entonces yo ya puedo escribir y ya al darle enter o al dar que ya acepte eso, mi aplicación
se detiene, no es que se muera, sino es que se detiene porque terminó, porque ya no le dije que hiciera nada más. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Nada? Entonces eso sería lo que es básicamente el hola mundo en consola, en C#, dentro de la aplicación de consola, les repito. No sé si quieran que probemos lo de los métodos, vamos a ver lo de los métodos, para que vean cómo funciona. Entonces, aquí nosotros estamos dentro del mismo panorama, digamos, que es la clase, estamos aquí adentro nosotros mismos. Entonces, nosotros podríamos llamar, ¿cómo se llama nuestro método? Se llama regresa entero, ¿no? Entonces nosotros aquí llamaríamos o tendríamos que hacer esa llamada a ese método así tal cual. Regresa. Si se dan cuenta, aquí está mi método. Regresa entero, ¿no? Visual Studio ya lo entendió, ya dijo, ok, ese es un método que tú estás generando, que tú estás creando, entonces yo te puedo ayudar o te doy el consejo, lo agrego a mis consejos que tengo para ti, para decirte que lo puedes ocupar. Entonces, se dan cuenta, yo abro el paréntesis y él entiende, dice, ok, tú me estás diciendo que tu método necesita una cadena. Aquí me está diciendo, un string llamado cadena. Si recuerdan, aquí lo tenemos, es como nosotros lo llamamos. Si nosotros le cambiamos aquí el nombre a otra cosa, no sé, cadenas, a nosotros regresar, se dan cuenta, aquí cambia. O sea, por eso también, cuando ustedes creen algo, es muy importante que le pongan un nombre muy transparente para el usuario, para que él sepa, ok, estoy utilizando un método que lo creó, por ejemplo, Perenganito, ¿no? Yo no lo creé, yo no sé qué es lo que va a hacer, a mí solamente me dice que me regresa un entero y que necesito un string, ¿no? Pero muchas veces necesitamos nosotros dejarle muy claro al que sigue, al programador que va a dar mantenimiento a lo mejor, de qué es lo que nosotros necesitamos pasarle ahí. Entonces, por eso, estos nombres sí que sean de lo más transparente que se puede. Aquí, por ejemplo, nosotros le pasamos un string, entonces necesitamos abrir las comillas, le pasamos hola, ¿no? Por ejemplo. Nosotros vamos a abrir nuevamente, vamos a escribir nuevamente en la consola, pero ¿qué vamos a escribir nosotros? Lo que nos regrese el método, ¿no? Para probar que realmente lo que estamos haciendo es que funcione. Entonces, nosotros le decimos, ok, voy a escribir consola, pero ¿qué es lo que hace mi método? Mi método, si se dan cuenta, en el tooltip que nos proporciona Visual Studio, nos dice de este lado que es un entero. Bueno, los que no lo alcanzan a ver, aquí nos dice de primera instancia un tipo de dato, que en este caso es entero, el nombre del método y los parámetros que recibe. Lo primero que nosotros vemos en el tooltip de ayuda es el tipo de retorno que el programa tiene. Se dan cuenta, aquí nosotros ponemos sobre write, tiene un void, que void quiere decir que no tiene regreso, ¿no? Si nos ponemos sobre writeLine, también tiene un void. Siempre esa ayuda que nos proporciona Visual Studio, siempre es qué tipo de retorno tiene, cómo se llama el método y cuáles son los parámetros que recibe. Entonces aquí nos está diciendo, ok, yo me llamo regresa entero y te voy a regresar un entero, ¿no? Entonces nosotros le podemos decir a la consola, así tal cual, ¿perdón? ¿Tú puedes hacer el código más grande para que lo pueda ver? Sí. Pero se me va a perder el show. ¿Mande? ¡Ah! Sí, me pasé. No, mejor así. ¿Así sí ven? ¿O sí le doy el zoom? ¿Así? Ah, por Dios, me pierdo. Es que ustedes ven bien, pero yo no. No puedes no tiene predictor de vista el código que estás utilizando. Sí, pero bueno, es que así ven ellos bien. Bueno, ya sí. Bueno, ¿así ya ven bien? Así es que no me decían. ¿Perdón?
Tamaño, sí, pues es lo que estaba haciendo el tamaño de la letra, pero dicen que todos así no ven. Mira. ¿Así? ¿Tampoco? ¿Así tampoco? Está bien. Me den el avión. Ahí está. Bueno, aquí si se dan cuenta, nosotros le estamos diciendo en el método escribe de la consola, le estamos diciendo que qué va a escribir. Que escriba lo que mi método me está regresando. Es decir, vas a escribir un entero en la consola. Este método es lo que va a regresar. Vamos a probar. Ah, perdón, faltó el leer, ¿no? Porque si no se fue muy lento. Ok, entonces ya ven cuál fue lo que nos arrojó. Nos arroja el 5, que nosotros estamos regresando en el método regresa entero. Eso es lo que está haciendo, es lo que básicamente hace el método, y es lo que básicamente conforme ustedes tienen que ordenar. ¿Por qué les explico esto? Porque se recomienda que el código lo pongan lo más ordenado que ustedes puedan. Es decir, que no tengan un código espagueti, no sé si conozcan esa definición, que todo está de aquí para allá, de acá para allá, o sea, que un método te lleva, de una forma te lleva de aquí, un código de aquí te lleva para allá, o sea, se recomienda que tengan todo ordenado. Van a hacer una calculadora, por ejemplo, se me ocurre que creen un método que se llame suma, un método que se llame resta, un método que se llame división, un método que se llame multiplicación. Y que esos métodos, en sus parámetros, que es como los paréntesis, reciban a lo mejor los números que van a hacer, ¿no? Así es como se tiene que ordenar, para que no tengan, por ejemplo, en su método main, toda la calculadora y tengan, no sé, se me ocurre un menú que diga atributos tu operación, ¿no? Y tengan todo el código ahí hecho bolas, y que a final de cuentas la persona que va a hacer, que lo va a utilizar o que le va a dar mantenimiento diga, bueno, esta persona hizo todo su código y tenga que estar línea por línea, o incluso para ustedes, porque muchas veces nos pasa como estudiantes que creamos algo, ¿no? Para un semestre entregarlo, lo que sea, y al siguiente semestre una maestra se le ocurrió pedir lo mismo. Entonces vas y tienes que regresar, a lo mejor con una modificación, ¿no? Ahora que le agregaras la raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces vas, regresas, abres tu código, y dices, no, ya no me acuerdo lo que hice. Entonces muchas veces pues, por eso se recomienda y por eso se enseña los métodos, porque para que tengan un orden en su código y sepan lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios, sugerencia, no? ¿Dudas con los métodos, con los tipos de datos? No sé, voy muy rápido. ¿Está todo bien? ¿Todo perfecto? Ok, perfecto. Pues ese fue básicamente nuestro Hola Mundo, con un poco de Hola Mundo con método en el Visual Studio, ¿no? Ahora vamos con ASP.NET. ¿Alguien conoce ASP así tal cual? ¿Lo que era ASP? Pues era básicamente, los que no lo conozcan, pues era básicamente antes de que .NET lo integrara, ¿no? Microsoft lo integrara a su plataforma del .NET, que no llevaban la X. A mí me tocó, la verdad, trabajar muy poco con eso. No sé si usted me puede apoyar. Realmente funcionaba a base de ¿cómo se llamaba? Del script, ¿no? Del response write de la página. Básicamente no contenían un código trasero, una separación de códigos, no lo contenían. Entonces, lo que hace Microsoft cuando lo integra a su plataforma .NET es tratar de darle un orden y decir, ok, tú tienes la vista, lo que le vas a presentar al usuario y el código como desarrollador que vas a hacer. Entonces, no sé si páginas web sí la conocemos cualquiera, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos adelante, por ejemplo, no sé, ¿alguien entró a Novatecas? ¿No entró a Novatecas? A los que entraron a Novatecas, lo que ustedes ven en el registro es, no sé, un formulario de introduce tus datos, esto y el otro. Pero realmente no sabemos qué es lo que hay atrás. Cómo atrás se comporta la página, a dónde envía los datos, si los registra en una base de datos, si nada más lo crea en un archivo y no hace nada con ellos, ¿no? Entonces, Microsoft al agarrar el ASP dijo, ok, yo te integro a mi tecnología, pero te voy a separar, voy a hacer que tu código sea un poco más limpio y se separe en esas dos partes, en lo que tú le estás mostrando al usuario y en lo que el programador o la página está haciendo en la parte de atrás. Y entonces es cuando surge ASP.NET o las páginas que son ASPX. Por eso es que muchas veces nosotros entramos y decimos, vemos el URL de las páginas y decimos es ASPX o es ASP así tal cual, ¿no? Es lo que nosotros vemos. Entonces también dentro de aquí de nuestro Visual Studio vamos a cerrar esta aplicación. Si se dan cuenta le damos cerrar solución, ¿no? Nos deja aquí el panel tal cual así vacío. Ya no nos muestra la ventana inicial de ayuda porque se supone que nosotros ya abrimos una aplicación. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces le damos a abrir nueva, website, proyecto o equipo, ¿no? Le vamos a dar proyecto. Nos vuelve a arrojar la ventana de todo lo que nos dice, ok, yo tengo instalado todo esto. Le vamos a dar aquí en web. En web tenemos infinidad de proyectos que podemos nosotros crear, ¿no?
Yo creo que poco a poco y conforme vayan avanzando en su desarrollo, podrán saber qué es lo que cada uno de estos se va creando, ¿no? Porque ahorita yo creo que si les empiezo a meter demasiada información, se van a hacer bolas y van a terminar odiándolo. Ahorita básicamente lo que a nosotros nos interesa es una aplicación web de ASP.NET. Aquí dice así tal cual, ¿no? Es el nombre. Volvemos a lo mismo del nombre, es lo mismo básicamente, poner el nombre, poner la dirección y que cree un directorio, ¿no? Para la solución. Nosotros damos OK. Este Visual Studio o esta versión de Visual Studio en específico nos ayuda un poco más a desarrollar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros vamos a nuestro explorador de soluciones, ya nos crea varias páginas y ya nos crea unos archivos de configuraciones. Anteriormente, en el anterior Visual Studio en el 2008, cuando nosotros le dábamos crear una página SP, no nos proporcionaba toda esta ayuda y no nos proporcionaba todas estas carpetas. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una que dice estilos, una carpeta que dice scripts, incluso ya Visual Studio 2010 ya nos agrega jQuery. No sé si conozcan jQuery, es un framework de JavaScript que les ayuda para hacer animaciones, no sé, cosas más complicadas o complejas en el ASP. Aquí nos agrega todo esto, pero esto es de Visual Studio de a partir de 2010 para acá, es donde lo ha integrado ya Visual Studio y Microsoft. 2008, si trabajan con 2008 no les va a aparecer esto, no aparece. Se dan cuenta, aquí nos pone una página que se llama site.master, una página de default, una página de about. No sé si conozcan pues, la estructura de un sitio básico. Debes de tener un sitio que siempre se llame default o el home, básicamente el home. Es a donde apunta todo. Cuando te entras a la página es lo primero que ve el usuario, es lo primero que tiene que ver, entonces es default, ¿no? En la página de about, que es esta, pues es básicamente quien la hizo, es una acerca de, ¿no? También todas las páginas cuentan con ello. Entonces, básicamente lo que dice Visual Studio es, ok, yo te proporciono esas herramientas, tú hazlo. Entonces, es lo mismo, aquí nos proporciona el editor de texto, nos proporciona, también tenemos el botón de correr, aquí nos proporciona también, si nosotros inscribimos aquí, también es lo mismo. Igualmente, si nosotros nos pone errores, por ejemplo, también nos va a marcar de rojo. O sea, es básicamente, el editor es básicamente el mismo para todo, ¿no? Lo que queramos nosotros programar. Ahora, ¿cómo se compone una página web? Pero en específico de ASP, ¿no? Porque todas las páginas se componen así. Se dan cuenta, nosotros tenemos aquí seleccionado el archivo default, que es el primerito, ¿no? Y tiene la extensión .aspx. Y se dan cuenta, nos pone aquí una serie de instrucciones que están en HTML. ¿Todos conocen HTML o nadie conoce HTML? Todos conocen HTML, entonces ya se ve la serie de instrucciones, ¿no? Nos pone lo que es un encabezado, un párrafo, y también incluye sus propias etiquetas, por así decirlo. Nos dice, ok, de la etiqueta SP me está poniendo un content. Esto básicamente es es dentro de la misma ayuda que te está dando Visual Studio, pero es como un poco avanzado, digamos, o intermedio, tampoco es avanzado, es intermedio, ¿no? No es algo así tan básico como lo que hace Visual Studio, porque si nosotros aquí le damos ejecutar, F5, obviamente después de que abre crea todo un entorno, crea para poder correr la página, nos dice a través de qué puerto lo está corriendo y cuál es la página que nosotros vamos a correr. ¿Se dan cuenta? Nosotros no hemos hecho nada, no hemos escrito una sola línea de código, no hemos hecho nada. Sin embargo, la página ya contiene un home y ya contiene un about, ya contiene incluso un login y un registro en el caso de que no estemos registrados. Pero esto es del mismo Visual Studio. El mismo Visual Studio te dice, ok, vas a crear una página, yo te proporciono las herramientas para que la empieces a desarrollar y no tengas que estar creando desde cero la página, por ejemplo. Ya nos proporciona el menú, ya nos proporciona una plantilla, se le llama, un template nos proporciona Visual Studio. Esto la verdad es muy, muy bueno, es muy cómodo porque ya nos evita estar haciendo a lo mejor el template. Pero igualmente, si ustedes quieren hacerle una modificación, nosotros lo paramos, pues sí tendrían que hacer aquí en la hoja de estilos que tiene, ¿no? La hoja de estilos que nosotros tenemos. Bueno, eso que ustedes vieron se le conoce como página maestra o una master page, se le conoce en inglés, es lo que Visual Studio te proporciona, es como crear una página que se va a ver en todas las, es como una página padre que se va a ver en todas las páginas hijo. ¿Conocen los MDI? Los formularios MDI se utilizaron, ahorita ya no he visto si se utilizan. Básicamente un padre y que tiene hijos, ¿no? Entonces el padre va a contener todos los hijos y va a decir, ok, yo tengo mi hijo que se llama default, lo voy a colocar. Yo tengo mi hijo que se llama about, lo voy a colocar.
pero esta en específico, que es el máster, es como la plantilla general. Yo soy el que voy a mostrar todo. Ya es un poco más, ahorita vamos a verlo poco a poco. Bueno, de este lado, ya seleccionando la página ASPX, tenemos lo que es los tags HTML. Aquí nosotros podemos poner así, tal cual tags HTML. Por ejemplo, se me ocurre el H1. Aquí, igualmente, los consejos que te da Visual Studio, igualmente aquí están. De la mayoría de lenguajes aquí están. Nos da incluso los de HTML, el H6, el HR, todos los que tienen HTML, ¿no? Inclusive nos proporciona algunos del mismo ASP. ¿Se dan cuenta? Los que dicen ASP 2 puntos y tienen un objeto delante son los que tiene el ASP. Esos no los van a encontrar en HTML. Si ustedes quieren hacer una página HTML básica y quieren poner algo de eso, no lo van a encontrar porque son solo de ASP, son solo de las páginas. Ok, entonces de este lado ustedes pueden meterle mano al HTML. Visual Studio 2010, su primera versión, no soporta o no tenía la integración con el HTML5. Salió un Servipack que se le agrega al Visual Studio que ya tiene el HTML5, entonces ya pueden incluir etiquetas del HTML5 o las nuevas actualizaciones que tiene. Entonces aquí ustedes podrían hacer su formulario, poner líneas, poner lo que ustedes quisieran dentro de su HTML, ¿no? Me comentan que todo el mundo sabe HTML, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros le diríamos correr. Y se dan cuenta, aquí está mi línea que acabo de colocar y mi mensaje de hola mundo. O sea, es básicamente un HTML, no hay de otra. Y aquí pueden también incluir JavaScript, pueden incluir lo que necesiten hacer de su lado de HTML. Y esto es la parte que se va a mostrar al cliente, o bueno, a la persona que va a ver su sitio, su página. O sea, eso es lo que se va a mostrar. Entonces aquí es donde ustedes tendrían que hacer la presentación. Acá abajo, en el Visual Studio, nos pone 3 pestañitas. Una que dice diseño, otra que dice dividido, ¿no? Bueno, no sé cómo lo traduzcan. Y otra que dice fuente. Esas 3 herramientas o esas 3 pestañitas es lo que contiene un documento o una página ASPX. El source, que es donde estamos, es el HTML tal cual. Si nosotros le damos diseño, ¿qué es lo que nos va a hacer? Bueno, nos va a cargar. Nos pone, si se dan cuenta, cómo se vería o cómo se va a ver en su navegador al correr la aplicación. Se dan cuenta, aquí está la línea que yo acabo de poner y aquí está el texto. Esto es como ver de manera gráfica lo que nosotros estamos haciendo del lado del código. Esto es, digamos, que para empezar, o yo no sé HTML, no lo sé, entonces me voy a mi lado de diseño de la ASP y yo digo, ok, yo aquí quiero escribir hola 2, por ejemplo, ¿no? O hola ASP, o sea, yo aquí puedo hacer todo en cuanto a texto se refiera, porque aquí yo no puedo insertarle código HTML, porque el me lo interpretaría como texto. Interpreta como texto, tal cual, se dan cuenta, eso no me lo interpretó como un párrafo, me lo interpretó como texto. Entonces, de este lado es la parte que nosotros tenemos para el diseño. Aquí nosotros vamos a colocar el texto, vamos a colocar algunos objetos o elementos que nosotros necesitemos. Aquí es muy importante. Al entrar nosotros con este lado, ya con el lado del diseño, Visual Studio nos proporciona herramientas y nos dice, ok, no lo quieres hacer del lado del código, hazlo del lado del diseño. Pero si yo necesito poner, se me ocurre un botón, entonces tendría que irme del lado del código y hacer mi formulario y ponerme mi botón, ¿no? Pero Visual Studio dice, ok, vete del lado del diseño y aquí al ver, nuevamente buscamos la barra de herramientas, la caja de herramientas se llama. ¿Dónde sacamos la barra de herramientas? En ver, aquí está, ¿no? La caja de herramientas. Es un iconito, así tal cual, de herramientas, de un martillo y una llave. Esa es la que nosotros vamos a sacar. Se saca esta ventanita, esta barra de herramientas que nos ayuda. Aquí Visual Studio nos coloca y nos dice, ok, yo ya sé de qué es tu página, es ASP. Y yo tengo todas estas herramientas para proporcionarte. Es, no sé, digamos un botón, ¿no? Acá están los botones. Aquí están los botones, ¿no? Aquí está mi botón. Está un checkbox, una imagen, una tabla incluso, para no hacerlo del lado del código. Basta con hacer el típico arrastrar y soltar, ¿no? De Visual Studio de Microsoft. Entonces yo arrastro, doy clic, mantengo, arrastro y lo suelto. Y Visual Studio ya me creó un botón. ¿Se dan cuenta? Ya me colocó ahí el botón. Ya me dice, yo ya tengo un botón.
Si nosotros nos vamos, lo seleccionamos y nos vamos de este lado, del lado del código, acá abajo recuerden que están las pestañitas, se dan cuenta, está seleccionado. Lo hago más grande, ¿verdad? Se dan cuenta, está seleccionado. Y ya me hizo el código, o ya me escribió el código de lo que sería mi botón. Yo ya no tuve que escribir mi input, ya no tuve que hacer mi código HTML. Ya solito Visual Studio me dijo, ok, entonces yo ya te puse un botón y ya funciona, ¿no? Entonces, esto la verdad es muy práctico para cuando tienes que hacer aplicaciones ya más, que no te cuestan mucho trabajo, digamos. Entonces, esas son las dos partes que tiene el ASP. Entonces, si yo corro, ya si se dan cuenta, ya tengo mi botón. No hace nada a final de cuentas, ¿no? Porque no le he dicho que haga algo. Pero ya tengo mi botón, yo ya tengo mi código y todo lo que escribí. Si se dan cuenta, es la parte que Visual Studio nos proporciona para poder hacerlo de una manera más sencilla. Ahora vámonos y el otro, el split, ¿no? La parte dividida. Si se dan cuenta, nos divide pantalla. Nos pone de abajo lo que sería cómo se va a ver mi ambiente gráfico y arriba cómo se va a ver en el código HTML. Yo incluso aquí puedo modificar y al darle clic acá abajo me va a ir enseñando lo que voy haciendo. Aquí está una línea que puse y otra línea. Entonces, si yo quiero aquí borrar del lado de mi código HTML Hola Mundo, al darle clic acá abajo para que se actualice, se dan cuenta, desapareció el Hola Mundo. Estas son herramientas que nos proporciona. Ahora regresemos, ahora vamos a la parte divertida, ¿no? Digamos, volvemos. Como Microsoft dijo, te voy a dividir el código, entonces se dan cuenta, cada uno de los archivos, o la mayoría, tiene una flechita. Esa flechita, al darle clic, nos va a mostrar dos archivos abajo o debajo del que nosotros estamos abriendo, que es el mismo nombre del archivo, pero tiene la extensión .cs. Esa extensión significa básicamente C#, ¿no? C#, básicamente lo que significa. Si ustedes están haciendo su página ASP en Visual Basic, porque ASP no está casado con C#, puede ser Visual Basic con C#, la extensión sería .vb, ¿no? De Visual Basic. Entonces, y tenemos otro archivo que es el mismo nombre del archivo, pero dice .designer.cs. Esos son archivos que Visual Studio te genera cuando estás creando o cuando estás agregando una misma página. Nosotros nos metemos o nos vamos a meter con el que es CS. Si nosotros le damos doble clic para abrirlo, ¿qué nos está mostrando? Básicamente se parece a lo que nosotros vimos en lo de consola. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, viene el nombre de la clase, viene el nombre del método. Es básicamente lo mismo. Aquí es donde nosotros empezaríamos a hacer el código que pertenece a C#. No es HTML, no es nada de gráfico. Aquí es donde escribiríamos nosotros nuestro código de C#. Aquí es donde nosotros tendríamos, por ejemplo, aquí nosotros crearíamos el método que creamos allá atrás. Aquí nosotros empezaríamos a hacer, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la calculadora, aquí es donde tendríamos que hacer el código. Eso es lo que les digo, la diferencia que hay entre el ASP y el ASP.NET, ¿no? Que ya está separado, ya el código. Este archivo se le llama code behind o archivo trasero, no sé cómo lo quieran llamar, que es el que te dice, ok, yo voy a hacer mi código en un lado y mi diseño en otro. Este código interactúa, o esta parte interactúa con el código HTML. Es decir, yo puedo ver la mayoría de cosas que yo hago del lado del HTML o que yo inserto, lo puedo ver de este lado. No sé, por ejemplo, vámonos del default. De mi caja de herramientas. Aquí muy importante, la caja de herramientas, si se dan cuenta, está distribuida. Está distribuida en todos los que ustedes tengan. Usualmente les pone lo que sería el HTML y el estándar, que son las herramientas que se pueden utilizar. Aquí ustedes pueden agregar más herramientas si ustedes las necesitan. Aquí entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, una caja de texto, ¿no? No encuentro. Aquí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? En estándar a mí me dice, bueno, tengo varias herramientas, pero tengo específicamente una caja de texto llamada Textbox. Así la van a encontrar en todos los que tengan de Visual Studio, ¿no? Llámese aplicación de Windows de escritorio, llámese aplicación de Windows Presentation Foundation, que es Silverlight, como sea, así la van a encontrar, Textbox. Es una cajita de texto donde el usuario puede escribir. Entonces nosotros la arrastramos y la colocamos aquí. Ya la puse, si se dan cuenta, en mi pantalla dividida ya me colocó aquí el Textbox, el lenguaje, pero me está diciendo que es de ASP. Quiere decir que no es de HTML.
este componente, esta cajita de texto no pertenece a HTML, por tanto no lo puedes interpretar del lado del HTML. Este pertenece a ASP, es su caja de texto de ASP. Entonces, si yo me voy a mi lado del código, se dan cuenta, tiene un nombre, eso es bien importante, un ID. Si saben HTML, obviamente sabrán que el ID también se utiliza para cuando vas a poner un estilo, ¿no? Pero esos son en los tags HTML. En los tags de ASP, el ID es el nombre que tú le vas a dar a ese objeto. Por defecto, Visual Studio siempre te va a hacer como un arreglo, una colección de lo que vayas agregando. Es decir, aquí me puso el nombre de mi elemento más el contador. Me está diciendo, es tu primer caja de texto. Si yo voy y arrastro otro, me la coloca y me dice, ok, es el segundo. Ese es para cualquier objeto que ustedes pongan. Así pongan 100 les va a poner textbox 1, 2, 3, hasta el N, ¿no? Hasta el N que coloquen. Eso es bien importante, aquí les va a colocar. Entonces, ese es mi nombre y esta instrucción. Tú le vas a decir de qué lado o cuál es la parte que puede ver ese objeto. Si quieren que sea ASP o van a interactuar con él, hacer cosas con él del lado del servidor. ¿Saben qué quiere decir del lado del servidor? ¿Saben o no saben? ¿Todos saben? ¿Seguro? Bueno, entonces vas a hacer aplicación, vas a hacer acción, ¿sí saben? ¿No? Bueno, la aplicación se divide en lo que sería el lado del cliente y el lado del servidor, ¿no? El lado del cliente es lo que se hace o las acciones que se realizan del lado de tu computadora. Es decir, ¿conocen JavaScript? El JavaScript se interpreta de tu lado. O sea, en la página web todo lo que realiza, lo realiza en tu computadora. Es decir, validaciones, por ejemplo, al escribir tu nombre, que escriba, por ejemplo, primero apellido y luego los nombres. Ese tipo de cosas se realizan del lado del cliente, que es decir, del lado de tu máquina. Tu máquina se conoce como cliente. Cuando entras a una página web, hay ciertas acciones que se realizan en tu máquina, esas son conocidas como la del lado del cliente. Acciones que ya requieren un procesamiento, por ejemplo, el que envíes un formulario de contacto, ese formulario de contacto lo rellenas del lado del cliente, pero a la hora de enviarlo, lo envías al servidor y se procesa del lado del servidor. Es decir, el servidor ya sabe qué hacer con esa información, ya espera un formulario de contacto, ya sabe que ese formulario lo va a guardar en la base de datos, entonces va y lo guarda en la base de datos. Eso es más o menos lo que sería cliente y servidor. Eso es como interactuar. Entonces, aquí les estoy diciendo que mi caja de texto funcione de mi lado del servidor. Es decir, que todo lo que procese, lo va a procesar del lado del servidor. No va a saturar al cliente o no va a hacer nada del lado del cliente. Eso es lo que le estamos diciendo con esta instrucción, Runat. Estamos diciendo, ok, tú eres una caja de texto, pero tú te vas a ver del lado del servidor. Tú del lado del cliente no vas a hacer nada. Es básicamente como funciona ASP. ASP funciona del lado del servidor. Actualmente hay un modelo que ya maneja del lado cliente-servidor, pero este específicamente que da ese ASP normal, solamente maneja del lado del servidor todas las etiquetas. Entonces, ok, entonces ¿cómo quedamos que se llamaba? Textbox 1, ¿no? Entonces se dan cuenta, yo aquí busco y aquí están mis textbox, como yo las estoy viendo. El nombre que yo les coloqué, aquí están. Está el 1 y está el 2. Esto es porque yo le dije la instrucción de que corría del lado del servidor. Entonces yo aquí le puedo decir Textbox 1 es un objeto, es una clase, es algo que yo tengo vivo en ese momento. Entonces yo le puedo decir punto y me va a decir igualmente como una aplicación de consola todas las propiedades o todo lo que yo puedo hacer con ese elemento. Es decir, no sé, puedo ponerle un estilo, puedo decirle que se vea o que no se vea, puedo decirle qué ancho tiene, puedo modificar. Todas esas partes las puedo modificar del lado del servidor. En este caso lo que me interesa a mí es text, la propiedad text. Yo le voy a decir que ese textbox o que esa cajita de texto tenga un texto. ¿Cuál texto? Lo voy a igualar a un texto, ¿no? Por ejemplo, hola, por ejemplo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, punto y coma para terminar mi instrucción. Entonces, yo le estoy diciendo a mi página ASP que cuando cargue, aquí se dan cuenta mi método, se llama page load. Ese es un método también que te genera Visual Studio por defecto, ¿no? Te dice, ok, cuando cargue la página, cuando arranque la página, ¿qué vas a hacer? Ese método sí deben de tener bastante cuidado con ese método. ¿Por qué? Porque cada vez que se haga un refresco de la página, va a cargar ese método. Entonces, si ustedes en ese método le están diciendo
que cargue, por ejemplo, que se traiga una imagen para colocarla. Cada vez que el cliente haga un refresco de la página, se va a traer la imagen, va a ir por la imagen. Entonces, ese proceso se puede volver peligroso en el momento de que ustedes le cargan información. Si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Te vas a tener 30 imágenes. Entonces, cada vez, por ejemplo, yo entro, me registro y entro, ¿no? Y la primera vez se tarda. Si yo le doy F5 porque se me trabó cualquier página y vuelve a cargar mis 30 páginas, es un proceso muy tardado. Entonces, sí deben de tener especialmente cuidado con este método y qué es lo que le van a ingresar, para no saturar la página y que el sistema se vuelva lento. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a correr y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Si se dan cuenta qué fue lo que hizo, me colocó en mi caja de texto el texto que yo le dije. Es decir, yo le dije, escribe la palabra hola y ahí está. Pero fue cuando cargó la página. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Eso es bien importante. La mayoría de aplicaciones de ASP pues se prueban con el Internet Explorer, ¿no? ASP por defecto utiliza Internet Explorer para mostrarte una vista previa de cómo quedaría tu página. Aquí en este caso yo lo tengo con Google Chrome porque yo lo configuré así para tener una mejor... El Google Chrome proporciona mejores herramientas, ¿no? Pero Visual Studio funciona con Internet Explorer. Las aplicaciones o el desarrollo que hagan básicamente es con Internet Explorer. Entonces, cuando hagan una página y que no estén seguros de qué navegador va a utilizar, sí deberían de probar todas sus aplicaciones. Eso es muy sencillo, es como funciona. Por ejemplo, yo acá abro Internet Explorer y yo voy a copiar mi URL que tengo aquí y yo la voy a copiar acá arriba. Y se dan cuenta, básicamente es lo mismo. O sea, yo voy a ver, mientras mi programa esté corriendo, que yo lo tengo aquí corriendo con mi LED Play, lo puedo ver en cualquiera de los navegadores. O sea, por eso no hay bronca, pero sí, siempre por defecto Visual Studio utiliza Internet Explorer, la versión que tengan instalada. Ok, aquí nosotros ya está corriendo, pero si se dan cuenta, si nosotros intentamos hacerle cambios aquí, nos va a mandar una alerta. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que yo estoy ejecutando, estoy corriendo, estoy viviendo en este momento como aplicación. Entonces, si tú me quieres hacer cambios, no te podría reflejar esos cambios o no se podrían ver esos cambios. Entonces, Visual Studio se bloquea y dice, ¿sabes qué? No puedes realizar cambios mientras yo esté ejecutándome. Entonces, detén la aplicación y voy a hacer los cambios. Entonces, nosotros aquí se dan cuenta, tenemos, bueno, esta es la herramienta, la barra de herramientas, otra barra de herramientas. Aquí está. Que nos proporciona esa herramienta que es ejecutar, pausar la aplicación. Incluso si nosotros quisiéramos hacer un cambio, podemos pausar la aplicación, detenerlo, volver a ejecutarlo. Esas son las herramientas que nos proporciona esta barra de herramientas. Entonces nosotros vamos a pararlo, a detenerlo para hacer un cambio. Lo detenemos. Y ya se dan cuenta, vuelve al estado. La barra de herramientas vuelve a ponerse aquí el símbolo de play para poderlo correr. Entonces aquí por ejemplo nosotros vamos a decirle que en el textbox 2, en el texto, nos ponga adiós, ¿no? Nosotros ejecutamos. Se dan cuenta, ya nos puso en el primero hola, en el segundo adiós. Ay, Dios, creo que me explotó. Entonces, y lo volvemos a parar, ¿no? Obviamente, para que no continúe. Entonces, hasta aquí tienen dudas acerca del ASP, servidor, cliente, las páginas. Nada, todo está bien, todo está perfecto. Ok, lo que sí es que aquí deben de conocer todas las herramientas. Yo creo que eso ya cada uno de ustedes dependerá, que le piquen aquí y vean todas las herramientas que nos proporciona Visual Studio para crear este sistema, ¿no? Esta solución, como él lo llama. Por ejemplo, él también nos proporciona un botón. Lo arrastramos y lo colocamos. Aquí está nuestro botón. Igualmente, si se dan cuenta, nos colocó un botón. Es del tipo botón. Nos dice a qué pertenece, ¿no? A qué instrucción pertenece. Es de ASP. Nos dice qué es. Es un botón, pertenece a los botones. Nos dice cómo se llama, es un botón 2. Dice de qué lado corre. Y al ser un botón, nos dice qué texto voy a tener. Aquí, por ejemplo, yo le cambio OK, le doy clic acá abajo para que se actualice y cambia automáticamente, ¿no? Eso es bien importante. Esos botones de ASP no son iguales a los de HTML. ¿Por qué? Porque regresamos, HTML funciona del lado del cliente. Es decir, las acciones que realizan los botones de HTML son del lado del cliente.
Van a ser, no sé, se utiliza a lo mejor para mostrar una alerta en JavaScript, ¿no? Que diga hola. Pero los botones que funcionan del lado de ASP, que son estos que nosotros estamos insertando, funcionan del lado del servidor. Es decir, que cuando nosotros le demos clic al botón de ASP, nos va a realizar una acción en el servidor o nos va a realizar una acción para el servidor. Entonces es muy importante que se tenga un debido control con estos botones, porque si nosotros colocamos botones a diestra y siniestra, la cantidad de operaciones que se van a mandar para el servidor van a ser pues, la cantidad de botones que se tengan, entonces va a ser muy lento el sistema, volvemos a lo mismo. Entonces esos botones, si dan cuenta, yo si le doy aquí doble clic, me va a mandar por defecto un método que se llama nombre del botón y la acción que nosotros vamos a realizar. Eso es algo también de lo que Visual Studio proporciona, las herramientas que nos proporciona. Ok, de tu lado del ambiente gráfico, tú puedes realizar todas las acciones que tendrías que realizar de alguna manera en código, ¿no? Entonces, yo ya sé que le dice doble clic al botón, entonces me estás diciendo que cuando le den doble clic al botón, voy a hacer algo. Entonces, vamos a ver, quitamos esa instrucción de aquí y la pasamos para acá abajo, ¿no? Entonces, le estoy diciendo que cuando le dé clic al botón, vaya al servidor, encuentre el text box y le escriba la palabra adiós. Entonces vamos a ver si no estoy choreando, ¿no? Aquí está, entonces yo le doy al botón OK. ¿Qué es lo que hizo? Recargó la página y me escribió en mi text box adiós. Si yo le vuelvo a dar clic, vuelve a recargar la página y vuelve a hacer lo mismo. Pero obviamente ya, bueno, aquí vamos a ponerle así, para que veamos que realmente lo hace, ¿ya ven? O sea, si yo lo borro. Pero aquí radica una de las principales cosas que yo les digo, o sea, chequen, al darle clic a este botón, ¿qué es lo que pasa? Obviamente no pasa nada porque no tengo una acción, pero no se ve que recargue la página. Si yo le doy clic a este botón, me recarga toda la página. Eso es una de las diferencias importantes, por así decirlo, de lo que serían los objetos de ASP y los objetos de HTML, y por los que hay que tener mayor cuidado. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No dudas nada? Entonces, eso es lo que nosotros básicamente es como funciona la página web. Tiene las dos partes, lo que sería el página HTML y su parte visual, y lo que es el código, ¿no? El C#. En este caso, nosotros lo estamos haciendo en C#, pero igual puede ser en Visual Basic. Entonces, regresando aquí a la barra de herramientas, pues sí, les digo que tiene infinidad, tiene un calendario, tiene un checkbox, o sea, tiene infinidad de herramientas que te pueden servir para realizar ya tu sitio o el sistema que vayas a hacer. Pero eso sí, les digo, con sumamente cuidado, checar lo de los botones, ¿no? Pues eso sería básicamente del ASP básico, así como que la varita básica. No sé si tengan dudas hasta ahí. Sí. Por ejemplo, entonces yo ya desde aquí copio el URL y ya puedo ver tu página. No. Todavía subir al servidor. Ajá, exactamente. Visual Studio, cuando tú corres la página, crea un como entorno donde puedes ver tú tu página de manera local. Es decir, tú al darle clic aquí, si se dieron cuenta, me arrojó un mensaje acá arriba. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo como una hojita, como con bueno, no sé si se alcanza a ver, como un engrane, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí está, y si yo pongo el mouse sobre él, el tooltip me dice que está utilizando qué puerto y qué es lo que está haciendo, ¿no? Ese es como el entorno que nos crea el ASP para nosotros poder ver esta página en nuestra misma máquina. Sin embargo, nosotros no podemos, otra persona no lo puede acceder porque no está publicada en el ambiente web, digamos, está nada más en tu máquina y es para hacer las pruebas o el testeo que necesitas hacer. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Cómo se llama? Claudio. No. ¿Cómo ves? ¿Hacemos el break ahorita y para regresando darle a Asher para que dijeran esto o me sigo con mi corrido? Pensábamos que el break fue hasta las 2 para que fueran 3 horas de corrido, pero como lo veas. Sí, digo que si quieres, no, mejor el break, ¿Sí? ya después estando con Asher, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si damos aquí un break?
para que practiquen con esto si quieren o lo vean. Y ya regresando vemos lo que ya ¿Cómo que sería practiquen? Que se la vayan a publicación. comer algo, No, no porque sé. desde aquí, no, no es cierto. Ya regresando veamos lo que sería la publicación ya en el entorno de Azure. Y bueno, conocer el Azure y ya la publicación para que ahora sí ya su aplicación ya la puedan ver las demás personas. ¿Parece? Es la 1:15, media hora, al cuarto para las 2.